Buenos días, profe. Mi nombre es Juan Mateo Romero Escuela y el día de hoy le vengo a exponer acerca de la contraargumentación. Mi grupo está conformado por Juan Diego Herrera, Camila Puentes, Jacqueline Castro y mi persona, pues Juan Mateo Romero. Entonces vamos a iniciar hablando de primero que todo, que es la contraargumentación. La contraargumentación es una estrategia empleada para rebatir ideas. Esto sirve para ofrecer argumento propio o personal que se opone al argumento sostenido por otros, o sea, es decir, el que se va a contradecir. En la redacción, la contraargumentación se registra comúnmente después del argumento contrario. En otro sentido, pues en otras palabras no se especifica, el párrafo contraargumentativo posee una estructura. Ahora vamos a pasar a hablarles de las maneras de contraargumentar. Hay muchas maneras de contraargumentar, pero pues voy a explicar algunas. La primera sería la de plausibilidad. Cuestiona la plausibilidad de alguna de las premisas. La segunda sería completitud. Aducen una razón para una conclusión incompatible con la conclusión propuesta, presentándola como más fuerte que la razón dada por esta. La tercera sería la de relevancia. Cuestionan que realmente se haya presentado una razón para la tesis propuesta. Y la última sería la de orientación. Se alega que en realidad se debe inferir de las premisas una conclusión incompatible con la conclusión propuesta. Y pues aquí tenemos de ejemplo hay otros ejemplos, espérenme un momentico para que vean bien, que serían pues cuestión de alguna de las premisas, de dónde te sacas eso y así. Y pues la idea de eso es como poner nervioso al que, pues sí, al otro oponente. Entonces ya iríamos con nuestro compañero Juan Diego Herrera y muchas gracias por su atención. ¿Cuál es el lugar de la contraargumentación en el texto? La contraargumentación no tiene una regla o una secuencia que nosotros podemos aplicar para su uso. La contraargumentación también depende mucho del tema que nosotros vayamos a tocar o de lo que piense o lo quiera decir el autor. Un ejemplo de la contraargumentación sería este. ¿Habrían menos policías muertos en Colombia si los manifestantes fueran menos violentos? Una contraargumentación a esto sería esta. Los manifestantes serían menos violentos si los policías no agredieran o mataran a los manifestantes desarmados. Ese sería un ejemplo de una contraargumentación. Pero, ¿cuáles son los tres tipos principales de la contraargumentación? Ya como lo podemos ver, son objeción, recusación y refutación. ¿Pero qué quiere decir objeción? Objeción es presentar bien sus argumentos y plantearlos bien para poder así ir en contra de la afirmación planteada. ¿Cómo así? Un ejemplo claro sería este. Los abuelos y papás de Pepito son griegos, por lo tanto, Pepito es griego. La objeción sería esta. Estás mal informado. Los abuelos de Pepito son alemanes, por lo tanto, Pepito no es griego. ¿Qué pasó con esta objeción? Volvería otra vez al inicio. ¿Cómo así el inicio? El tema que está hablando si Pepito es griego o no, volvió atrás al inicio. Al fin Pepito es griego. Volví a buscar información, preguntando a los papás, yo qué sé. Bien, ¿qué es la recusación? Yo digo que la recusación se va más para los debates, porque hay tres tipos de recusación. Está la recusación inicial, depende también de que depende si la persona X da una premisa mal planteada, mal justificada, entonces la persona Y va a decir no, lo que usted acaba de decir está mal justificada. Entonces encontraría los tres conectores de por qué, usted qué quiere decir con eso y eso para qué sirve. Entonces, esos serían los tres conectores. La otra es la afirmativa o la excepción. La excepción. ¿Qué pasó con la excepción? Esta quiere decir que la premisa está bien planteada, no tengo por qué oponerme o por qué argumentar en contra de esa premisa, entonces digamos bien, está bien. Y la otra es la reserva. ¿Qué pasa con la reserva? La reserva quiere decir que está siempre dudosa, está aceptable, pero es cuestionable. ¿Qué pasa con esto? O sea, que se presentó una propuesta en la cual ambos hubieran en contra, hubieran a favor, pero muy, muy parejos. Eso quiere decir en reserva. La refutación digo que se utiliza más para votaciones,
en el cual un ejemplo claro es cuando el colegio Adventista de Villavicencio llama a sus representantes de cada salón, punto personero, para cuadrar el día del deporte o el día de la familia. Pongamos el día del deporte. Digamos que Lina pone como propuesta que los estudiantes vienen con el uniforme del colegio, pero con la camisa de su selección favorita. Entonces el rector dice, no, más bien digamos, los estudiantes pueden venir desde temprano, pero con el uniforme completo. Y otro dice, no, se puede venir en particular, pero deportivo. Entonces estas propuestas se entrarían en votación y ahí más de uno votaría en contra o a favor de la propuesta de cada uno. Entonces, digamos que el rector tuvo una gran número de votos. ¿Qué pasa con esto? La propuesta del rector tendría más peso que con la de Lina y con la de Fernando, un ejemplo. Entonces, la propuesta del rector quedó ya hecha porque ya es la que tiene más peso contra las dos argumentaciones o las dos propuestas. Entonces, esta es la refutación. Una objeción es una pieza que pone en evidencia contra alguna tesis. ¿Esto qué quiere decir? Que una objeción es un conjunto de tesis que trabajan juntas para proveer evidencia en contra de que la otra tesis es falsa y así la puedan rechazar, negar o impedir que se lleve a cabo. Y como un ejemplo que puse acá es que un argumento A es una objeción contra un argumento A1 cuando su conclusión es incompatible con alguna de las premisas del A1. Es decir, que por objeción se entiende que ningún argumento de estos pues es verdadero, sino que son falsos o dudosos. De la misma manera, se puede decir que la objeción se puede también objeción a la inferencia, que es cuando simplemente el otro argumento aporta evidencia en contra de sí misma y no la puede hacer verdadera. Otra manera de contraargumentar es la recusación. La recusación es un argumento que nos permite argumentar por la razón aducida a que no es realmente como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ninguna garantía de que un argumento sea verdadero o sea una razón para otro argumento. Así no se admita ni se acepte la tesis. Para impedir, por medio de la recusación, se usan las preguntas indagatorias, como por ejemplo, ¿y eso qué tiene que ver? O ¿por qué? También se usa el ¿cuáles serían los riesgos? Y varias preguntas dependiendo de lo que se esté contraargumentando. Se distinguen tres variedades de la recusación. La primera, que es la recusación de principio, que hace que esta garantía sea inválida de manera inmediata. La de excepción, que la garantía no es aplicable. La de reserva, que es cuando la garantía no puede ser aplicada al caso o no puede ser aplicable al caso. Y también tenemos otra que estas tres son de manera directa. Y tenemos otra que es de manera indirecta, que es la contraanalogía, que es cuando tenemos un argumento, por ejemplo, R, y otro argumento T. Entonces, eh, tanto el argumento R como el T no pueden ser inferidas el uno del otro. ¿Esto qué quiere decir? Que el T no podría ir en contra del R, entonces de inmediatamente este contraargumento sería una recusación. Vamos a ver qué es la refutación. Refutar significa contradecir, objetar o negar algo por medio de una exposición razonada de argumentos que pretenden establecer la invalidez de aquello que se quiere rechazar. Ahora, ¿cómo construir un contraargumento? El primer paso es la introducción de la objeción, es formularla lo más clara y precisa posible, la discusión de la objeción. Detallar la objeción y presentar la evidencia más importante a su favor, y el último paso sería confirmación de la tesis, contestar el argumento contrario y señalar los motivos que la invalidan.